mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Una mirada a la justicia para conocer la ley y vivir en sintonía. Recuerden que estamos con ustedes todos los martes y jueves de 9:30 a 10:30 por este canal CNC y a través de YouTube y de las redes sociales para que conozcan un poco más sobre asuntos de justicia, sobre leyes, códigos y temas de importancia que debemos todos los seres humanos conocer porque es de la vida diaria. Este es un espacio de responsabilidad social que tenemos los abogados para brindar a ustedes cultura jurídica. Y además de este espacio que compartimos en televisión, también estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de la radio, Munera Isman Radio, los 790M, donde también pueden escucharnos y aprender un poco más sobre temas de justicia. Hoy saludamos muy especialmente a quien nos acompaña, nuestro colega, mentor, psicólogo, el doctor Luis Aníbal López, quien nos va a apoyar en un tema bien interesante que es el de las sucesiones, testamentos y herencias. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, doctora Joana, encantado de estar en su programa y muy complacido de estar aquí también compartiendo con los amables teleoyentes. Hoy, como les decía, pues vamos a tener un tema bien interesante, es el hecho de que cuando alguien fallece, necesariamente si esa persona tiene bienes, esos bienes deben ponerse en cabeza de sus herederos, es lo que llamamos la sucesión, y es un acto de transferir el dominio, de transferir la propiedad de una persona a otra, así como cuando yo vendo mi propiedad o la dono. También existe la sucesión por causa de muerte, suceder, sucedo los bienes de otra persona, en este caso persona que ya falleció. Entonces, desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista psicológico, porque vamos a ver lo que es el hecho de tener una persona que fallece, cómo afecta y cómo es un duelo que se genera con sus herederos. Vamos a tratar este tema en la mañana de hoy. No sin antes decirles que están las líneas abiertas, que también nos pueden visitar en nuestras oficinas ubicadas en el edificio Tequendama, aquí en Medellín. Recuerden que el edificio Tequendama está ubicado en todo Junín con la playa, dentro del centro comercial Astoria. Ahí encuentran el edificio y en la oficina 606 un grupo de abogados altamente capacitados y que quieren que ustedes los visiten para que puedan acceder a servicios de justicia, pues van a estar ahí. En la línea telefónica a la que pueden llamar a pedir la cita y tener un contacto personalizado con este grupo de abogados son 511-6788 y 513-9045. Desde allí trabajamos todas las áreas del derecho porque nuestro equipo está especializado en las diferentes áreas que el derecho tiene para brindar una integralidad y una interdisciplinaridad y poderles darles a todos ustedes esa posibilidad de justicia. Aquí también al aire pueden llamarnos al 234-8198, 234-8198 para que llamen ya y hagan sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas y participen en este programa Una mirada a la justicia. Entramos entonces en materia y como lo decíamos, doctor Aníbal, una forma de adquirir la propiedad, de adquirir el dominio de los bienes, ya sean bienes muebles o inmuebles. Hay que diferenciar. Los bienes muebles son todos los que yo puedo mover, un carro, una silla, electrodomésticos, un establecimiento de comercio, es todo lo que no está sujeto a registro. Y los bienes inmuebles son los bienes o el patrimonio que es inamovible, como por ejemplo los yates y las propiedades, las casas, los hogares. Eso es imposible moverlo y está sujeto a registro. Una manera de acceder a esos bienes es a través de la causa de muerte, cuando una persona fallece. Sabemos que desde el punto de vista psicológico, el hecho de que una persona fallezca genera un impacto
en la familia y genera unos dolores y unos duelos. Aquí en Una Mirada de la Justicia, además de que llevamos el proceso de sucesión, pues también tenemos la posibilidad con usted de contemplar y tener acercamiento con esa familia y a esa persona doliente que, aunque va a recibir unos bienes, muchas veces se niega a recibirlos porque quiere darle continuidad a esa persona y ve ahí que todavía sigue viva. ¿Qué pasa en ese proceso, doctor, de duelo y de muerte que se genera en una familia? Varios puntos podemos considerar de entrada. Podría ser que una persona doliente por el sufrimiento y la pena que le representa el duelo porque alguien querido se fue, de momento y en su desespero emocional quiera renunciar a un derecho que en justicia le corresponde de una parte proporcional de los bienes de aquella persona que murió, en tanto que es un heredero legal. Alguien pudiera ser que diga, no quiero saber de esas propiedades, no quiero saber de esos bienes, simplemente se fue quien tanto quería y yo no me importa saber nada más. Pues eso es un acto de injusticia contra sí mismo, que emocionalmente pudiera asumir, pero después cuando caiga en la cuenta diga, ¿y yo por qué dije eso? Cuando lo dije y firmé de pronto en favor de mis hermanos, de las demás personas que también tienen derecho a la sucesión, entonces se está perjudicando y tarde caiga en la cuenta que no debió haber hecho eso, pero si lo hizo y firmó, ya los abogados van a tener cómo manejar unos intereses en contra de los beneficios de esa persona. Por un lado, excepcionalmente, pero pasa que aquel que está en un proceso de duelo, mientras que lo termina de asimilar, no piensa. Y el no pensar y no tener claridad o suficiente lucidez le haría caer en la trampa de decir, no quiero pensar en bienes, yo no quiero pensar en eso ahora. Es más, no falta quien diga, ¿cómo es posible que ustedes, mis hermanos, estén pensando en cómo administrar y manejar y repartir los bienes de mi ser querido que acaba de morir? ¿Por qué no procesan el duelo? ¿Por qué no dejan eso para después? Y no falta quien saque ventaja y diga, pues fírmame aquí y yo con esta firma que tú me das, yo administro las cosas en favor de los demás. Y lo que termina firmando puede ser un documento que vaya en contra de sus propios intereses. Así que la primera recomendación, desde el punto de vista de la conducta humana, de la psicología clínica, que es nuestro campo, adaptada al derecho, que es la vocación, es absténgase de firmar documentos y absténgase de emitir declaraciones o de tomar decisiones en medio de las pasiones. Toda decisión tomada en medio de un evento pasional puede ser una decisión mal tomada de la cual se puede arrepentir, y eso de entrada es lo que queremos evitarle. Y es que por eso la importancia de manifestarles a ustedes que después de que fallezca un ser querido que nos lega o nos deja unos bienes, es importante tener posesión legal de esa herencia, porque puedo ser yo y pueden ser muchos otros los herederos quienes no faltan, y como dice el doctor Aníbal, no falta el que sí haya superado el duelo o no le haya dolido tanto y obviamente haga esa posesión. A partir del momento en que fallece determinada persona, inicia la posesión legal de la herencia y muy posiblemente esa posesión nos llega, de acuerdo al término que se tenga de 5 años o 10 años, a la posibilidad de perder los bienes y las propiedades. Es importante hacer notar que la sucesión consiste, o hay dos tipos de sucesiones mejor, una que es de mutuo acuerdo y otra que es contenciosa. De mutuo acuerdo se hace por notaría, cuando todos los herederos involucrados estén de acuerdo en firmar y en recibir esa herencia. ¿Cómo sabemos si están de acuerdo o no? Cuando firman el poder y se lo entregan a un abogado para que lleve a cabo ese proceso. Este proceso o trámite por notaría es relativamente sencillo, aproximadamente puede estar en un tiempo de 1 mes o 2 meses, de acuerdo a la cantidad de bienes que haya, y el trámite se hace directamente en la notaría, y la notaría lo que hace es notificar a la DIAN para que la DIAN emita un concepto sobre si es viable o no llevar a cabo este proceso de sucesión. Después de que la DIAN, dentro de los 20 días siguientes al hecho de que se presente la sucesión, emita este concepto de forma afirmativa, pues la notaría está en la obligación de levantar una escritura. En esa escritura a cada uno de los herederos les van a entregar una partecita o un porcentaje
del derecho que le corresponde sobre las propiedades de determinada persona. Es importante, esta sucesión pues la podemos llamar de mutuo acuerdo, de las más fáciles que hay, y viene luego la sucesión contenciosa, doctor, que es donde es muy importante el apoyo que tenemos por parte suyo, porque ahí vemos cómo la familia se desintegra, cómo el hecho de que una persona quiera más de la herencia o quiera menos o no la quiera recibir o simplemente no se va a comprometer a las obligaciones que genera el adquirir esta herencia, pues desintegra de una manera total a la familia, y decimos que hasta las familias se han dañado por causa de el recibir o no una herencia. En muchísimos casos se podría decir que si el muerto pudiese tener conciencia de lo que pasa con los bienes después de que se fue, moriría no más del solo susto, de la rabia, de la vergüenza, de la pena moral que recibiría en consecuencia de saber todo el desbarajuste legal en el que se sumergen los herederos por ese tema de la sucesión. Hay un pasaje bíblico de sabiduría que dice: sobre toda cosa que guardes, guarde tu corazón, porque de ahí mana la vida. Y también dice que donde tuvieres vuestro tesoro, ahí tendrás también vuestro corazón. Para mucha gente, el afecto, el amor y el grato recuerdo del pariente que murió no es suficientemente fuerte como para soslayar el problema legal en el que a veces se meten por años y años peleando por más o menos parte de la herencia y la sucesión. Yo, que soy un lego en la materia de derecho, doctora, aprovecho para preguntarle a usted, que es la experta, ¿cómo funciona en Colombia? Porque yo sé, siendo colombiano, cómo funciona en Estados Unidos, donde vivo hace 16 años, que quien no haga un testamento oportuno, legalmente registrado ante la autoridad competente, el condado, la ciudad, el estado toma posesión física de sus bienes y los maneja con autonomía, aunque haya gente que con derecho tenga oportunidad de reclamar. Pero si no hay un documento legal, entonces la norma establece que el gobierno, en cabeza de la ciudad, el condado o el estado, se queda con la propiedad. Hace carrera en Estados Unidos que a toda persona le recomiendan, si tiene hijos y cualquier nivel de propiedad, renueve y actualice de tiempo en tiempo un documento, una carta, un soporte legal de herencia. Si no lo hace, de testamento para la herencia, si no lo hace, esos bienes se pierden, como dicen aquí, esa platica se perdió. ¿Cómo funciona la ley en Colombia? Claro, y ahí es muy importante hacer notar que además de que hay sucesión de mutuo acuerdo y contenciosa, también la sucesión, como dice el doctor, puede ser testada o intestada. La regla general en Colombia es que las sucesiones son intestadas. ¿Qué quiere decir? Que no hay testamento, a diferencia de Estados Unidos. ¿Qué pasa con el testamento? Es lo ideal y es un mecanismo de prevención de futuros problemas y conflictos al interior de la familia, porque en el testamento es la voluntad de yo decidir cómo quiero que se repartan los bienes a la hora de fallecer. Entonces puedo decir, tengo 5 hijos, a mis hijos nunca los puedo desheredar, pero sí puedo obtener de esos 5 hijos, puedo sacar una libre disposición, que es una porción que le puedo dar a cualquier persona independiente de mis hijos, y a esos hijos les puedo también beneficiar en una porción. Vamos a tener en cuenta cómo se hace un testamento. Es como tener un círculo y partirlo en 2. Luego lo partimos en otras 2 mitades y generamos 4 pedazos. De esos 4 pedazos siempre vamos a tener en cuenta que la mitad es para los herederos forzosos. ¿Eso es de ley en Colombia? Es de ley. No puedo desheredar a ninguno de mis herederos forzosos. La otra mitad es para beneficiar a terceras personas. La libre disposición y la legítima para beneficiarlos. De ahí en adelante ya dispongo porcentajes para decir, este porcentaje le corresponde a mi hijo, este corresponde para mi esposa, este para mis padres si están vivos y para mis nietos si también los hay.
Si no hay testamento, no quiere decir que el Estado se va a quedar con los bienes, como acabas de manifestar en otro país. Simplemente debo ceñirme a la ley, a los preceptos de ley que tiene unos herederos forzosos y nos dice, cuando no hay testamento, los primeros en heredar son los descendientes, es decir, los hijos. Si no hay hijos, los ascendientes, padres. Y cuando hay cónyuge, están los padres y el cónyuge. Si no hay hijos ni hay padres, vamos a línea colateral con los hermanos y sobrinos. Y si no hay hijos y no hay padres y no hay hermanos, pues ¿cómo le parece que en Colombia hereda bienestar familiar? Mire qué interesante, el Estado, pero en última instancia. En última instancia. Y generalmente las sucesiones se llevan a cabo sin testamento. Testar es un buen mecanismo, no es nada del otro mundo, simplemente requiere 3 testigos, ir a una notaría y ojalá con un buen asesoramiento por parte de un abogado para que haga muy bien el legado, para entregar el legado y obviamente los costos normales que se tienen en la notaría, que es la elaboración de la escritura. Pero si no se hace, lo ideal también es tramitar después de ese duelo, después de ese conflicto que se genera al interior de la familia, pues tramitar la sucesión, dado que ésta pone en cabeza de los herederos el patrimonio y con ello las obligaciones, como son el hecho de pagar el impuesto predial o pagar cada una de las obligaciones que el causante dejó. Llamamos causante al que falleció, al de cuyus, de quien yo heredo el patrimonio que obtengo en estos momentos. Ahí es importante, doctor, que nos hable un poco sobre ese sentido de compromiso, de saber que adquiero una propiedad con unas obligaciones que tengo que cumplir y que son económicas y que muchas veces queremos evadir esa responsabilidad. El asunto es que a nombre del fallecido y a su memoria le corresponde a todos los herederos un sentido de responsabilidad y de participación, así como también ellos buscarían un sentido de pertenencia. Tienen también los privilegios de la herencia, pero tienen también las responsabilidades y los compromisos que de ella se derivan. En nuestra parte sería hablar de la importancia de integrar los intereses de todos y de conciliar, porque cuando eso se logra con una buena comunicación, apelando a los sentimientos y al espíritu de afecto que a todos debe permear en alguna medida variable, unos quisieron más que otros a la persona que falleció, pero con base en ese grato recuerdo deberían negociar, conciliar y acordar. Hemos sabido de gente que por negligencia de uno o de varios dejan pasar tiempo, los impuestos, las obligaciones financieras y los compromisos se acumulan y después cuando van a repartir lo que queda es tan poco porque otras obligaciones ya hicieron muy onerosa la deuda y cuando van a ver por físico egoísmo, por falta de comunicación, por falta de conciliación y muchísimos casos por falta de educación y de asesoría terminan perdiendo en vez de ganar. Lo que proponemos es que desde el principio se concilie, se maneje unos términos de ley, pero también unos términos de buena y sana comunicación y de una relación armoniosa para evitar las complicaciones propias de las normas y los procedimientos legales que a veces son impositivos y pueden ser muy onerosos. Y hay algo muy importante de anotar y es el hecho de que a esa sucesión, a esa herencia, en esa herencia hacen parte tanto los activos como los pasivos. Es la parte que uno no quisiera mencionar, claro, la deuda. Las deudas, porque también heredamos las deudas, heredamos el patrimonio, pero las deudas también. Y por eso dentro del trámite de sucesión debemos hacer un inventario. En ese inventario decimos cuáles son los bienes que vamos a heredar, pero también cuáles son las deudas. Una pregunta, doctora, ¿no se ha dicho, y si es verdad o no lo que se diga al respecto, que la deuda de una persona muere con ella? No es exacta esa afirmación. Ajá. Hay deudas que obviamente, por ejemplo, podemos contraer en bancos y por el hecho del fallecimiento, pues estos bancos tienen un seguro, entonces el seguro las cubre. Pero hay deudas que tenemos necesariamente que cubrir, deudas como una letra, un cheque, un pagaré, la entrega de una propiedad, y son los herederos los que deben entregar o cubrir esa deuda. Muchas veces en vida suscribimos una promesa de compraventa
para enajenarle a determinada persona un bien y no alcanzamos a hacerle las escrituras. Eso es una deuda que entra a la herencia, que entran los herederos a subsanar y a entregar a esa persona que compró. Entonces, cuando una persona renuncia a la herencia o a la participación de la sucesión, por derecho estaría también renunciando a la eventual participación u obligación que implica el pago proporcional de una deuda. Muchas personas por eso rechazan la herencia y hay que tener mucho cuidado. Si no la rechazan, la aceptan con beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir con beneficio de inventario? Yo acepto esta herencia con sus activos y con sus pasivos, pero las deudas las pago hasta donde a mí me entreguen el capital de la herencia. Si me entregan un 10% de los bienes de la herencia, en esa misma proporción acepto las obligaciones. En esa proporción yo voy a pagar los pasivos. Luego no es negocio que yo diga renuncio a mi parte de la sucesión en proporción a la parte de las obligaciones sin haberme notificado de qué porcentaje real estamos hablando, qué es lo que me toca. Ahí es que entra la educación, la formación, la consultoría, el acompañamiento y la orientación profesional calificada de un jurista y un equipo de expertos en la materia. Por eso recomendamos a los oyentes y a los amables televidentes que se notifiquen, que se informen, que se eduquen antes de tomar decisiones, porque mire cuántas cosas uno aprende en esta materia que puede ser tan importante y que a todos en algún momento de la vida nos toca, ¿verdad? Y que sepan que cuentan con un grupo de abogados especializados en derecho de familia incluso, que están dispuestos a que cualquier inquietud, a que cualquier solicitud de parte de ustedes pues puedan revelarse y puedan tener contacto directo con ellos. Recuerden que la línea telefónica a la que pueden llamar en estos momentos es 234-8198 o se acercan a nuestras oficinas ubicadas en el edificio Tequendama, oficina 606, y desde allí el grupo de abogados pues va a estar atento a cada una de sus inquietudes. Y es muy importante comentar esto porque a veces no sabemos cómo obrar cuando una persona fallece. Y mire todo lo que sucede. Al fallecer alguien que tiene bienes, pues inmediatamente se le disuelve la sociedad conyugal. Es decir, que también si es casado, la cónyuge tiene y adquiere unos derechos. Y la muerte es la forma en que se disuelve la sociedad conyugal y el trámite de sucesión es la forma como se debe liquidar esa sociedad conyugal. No se puede dejar de lado a la cónyuge a la hora de llevar a cabo el proceso de sucesión, que es bien importante. A pesar del dolor y a pesar del duelo que se genera, siempre tenemos que insistir en que no se pueden perder los derechos y menos los patrimoniales. Usted más que nadie sabe, doctor, y se ha trabajado mucho en la oficina y en la organización Una Mirada a la Justicia, las personas a la hora de llevar a cabo estos procesos se les da una consultoría especializada con usted para que pueda superar ese dolor que muchas veces es real, porque es el compartir con alguien, es el hecho de tener a alguien, de acostumbrarse a alguien y que ya no lo vamos a volver a ver. Independiente de este trámite que hacemos de consejería con usted, también tenemos la parte jurídica, que aunque es muy matemática y es muy específica, pues hay que hacerla necesariamente para que se pueda llevar a cabo el hecho de que esa propiedad quede a nombre suyo. Y decimos que es matemática porque acá es muy sencillo. Del 100% de los bienes que tenga una persona, el 50% le corresponde a la cónyuge o al cónyuge y el otro 50% a los herederos en un porcentaje igual. De esta manera se lleva a cabo una sucesión sin testamento, que es la diferencia de lo que hablabas en Estados Unidos. Sí, doctora, tengo algunas inquietudes que bien pudieran ser las que algunos amables televidentes tengan. Se ha dado el caso en Colombia de algunos episodios muy famosos de individuos muy queridos por todos que al fallecer de repente, entre otras cosas, sin que se esperase muy cercana su muerte, los familiares, sus dolientes, terminan armando severas peleas sin ninguna razón aparente. Uno diría, tanto lo querían que no, sino que se murió y ahora comienzan ellos a agarrarse pues a ver cómo se reparten los bienes. Si la ley es tan clara, si los términos son tan precisos, ¿por qué suelen demorar tanto esos procesos y por qué a veces pueden ser tan traumáticos?
Esa es una inquietud que yo tengo y pienso que nuestro papel como amigables componedores y facilitadores de procesos de comunicación para que vía orientación y vía conciliación se logren unos procesos armoniosos que en términos legales sean más simples. ¿Por qué abunda tanta complicación? Yo quiero pensar en la familia de Joe Arroyo, la familia del director del Grupo Nietzsche, el maestro Jairo Varela. Dos fulanos que están en el corazón de todos y que uno todavía no cree que estén muertos, pero ya murieron y la familia ha tenido cualquier cantidad de complicaciones en esos procesos. ¿Qué se haría al respecto? Claro, ahí es básico primero porque la sucesión no es de mutuo acuerdo, es decir, se lleva de una manera contenciosa. Y puede demorar toda la vida. Por juzgado. Recuerden que la palabra contencioso viene de contienda, de litigio. Entonces, ¿qué pasa? Todos van a tener un grado de duda sobre los bienes que hay. Porque hay intereses encontrados. Exacto. Para uno hay muchos bienes, para otro no hay bienes. Entonces, lo que empiezan es a buscar y a embargar sus propios bienes. Con el hecho de que se establezcan, hay 3 propiedades, un carro, un yate, una casa. Como hay tanto temor en que este me va a quitar más de lo que a mí me corresponde, entonces empiezan a generarse con los abogados medidas medidas cautelares. Permítame, insisto sobre algo, doctora, en razón de que puede ser una inquietud de otra gente. ¿Cuál sería allá en Colombia la participación o el peso específico que le quepa en el proceso el testamento si lo hubo? Claro. ¿Cuál sería el peso? El tipo de testamentos, a pesar de lo cual los demás dicen, no, así no es, porque mire que esto, mire que aquello, y comienzan a pelear. ¿El testamento tiene algún valor legal en ese caso? Totalmente, pero antes de contestarte la pregunta, vamos a escuchar un oyente para que profundicemos un poco más. Muy buenos días. Aló, buenos días. ¿De dónde nos llamas? De Envigado. Cuéntanos cuál es tu inquietud. Tengo una pregunta. Fueron 5 tíos, o sea, estamos hablando de mis tíos. Sí. Quedaron 2 vivos. Hay una recién muerta, pero ella no dejó el poder a nadie, sino que fue algo improvisto. Y entonces, esos derechos de la última tía, ¿a quién le quedan? Solamente hay 2 tíos vivos. Entonces quiero saber cómo sería y qué tendríamos que hacer. Somos 7 sobrinos. ¿No tienen hijos? ¿Los tíos no dejaron hijos? Sí. Bueno, entonces vamos a mirar muy bien esa parte. ¿Por qué? Porque ahí hay una situación de representación. Cuando fallece un hermano y luego fallece otro hermano, este primero que falleció sí tiene herederos. Estos herederos heredan por representación de su padre. Y lo mismo pasa con la tía que ahora recientemente falleció. El término legal que utilizamos acá es, si esa tía tiene hijos, que recuerden, ya dijimos los hijos que son descendientes, son herederos forzosos, pues estos hijos heredan por representación. Y representación implica que pueden tener 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, heredan como si fueran una sola persona, por cabeza, no por cabeza, sino por estirpe. Entonces, ahí es muy importante que hagamos el análisis de saber quién falleció primero, y eso lo hacemos con base en el registro de defunción, y de acuerdo a ese análisis y ese diagnóstico vamos a mirar quiénes son los herederos que tienen derecho. Y aquí es muy importante porque la oyente y la televidente nos dice que habían hijos de por medio. De esa manera, entonces, son los hijos de los tíos quienes deben entrar a heredar por representación. Mire qué interesante, el asunto es que de todas formas se requiere asesoría profesional calificada y además orientación personalizada, porque cada caso puede parecerse a otro, pero es tan único que así mismo debe ser atendido. Por eso es que recomendamos que los amables oyentes televidentes llamen a los teléfonos, pidan la cita, se notifiquen, en lo posible, si no la tienen, busquen la tarjeta preferencial de afiliación o membresía que cubre un amplio portafolio de servicios legales, de asesoría, consultoría, acompañamiento y representación calificada para que reciba entonces la orientación,
qué necesita y evite que sus derechos puedan ser vulnerados o que por ignorancia o desconocimiento termine perdiendo o descalificándose. Y ahora que menciona la tarjeta preferencial, doctor, pues les recuerdo que con esta tarjeta usted puede acceder al proceso de sucesión con un 50% de descuento. Con base en la tarifa de honorarios que manejamos todos los abogados, pues le hacemos ese descuento y muchas veces le bonificamos de acuerdo a la necesidad y obviamente a su capacidad económica, porque esa es la ventaja de tener una fundación, y usted más que nadie lo sabe, doctor, pues que miramos ese compromiso con la ciudadanía, con las personas, con el hecho de que puedan otorgársele los beneficios y los derechos y que no se queden sin ellos, a veces por falta de la parte económica. Yo tengo otra pregunta para usted, mi doctora. Sabemos de gente que nos está viendo por internet en otras ciudades del país en este momento. La pregunta es, ¿la cobertura de servicios de la tarjeta preferencial cubre todo el país y cómo harían personas de otras ciudades distintas de Medellín para conocer los servicios, conocer los beneficios, afiliarse, inscribirse y recibir también los servicios que la tarjeta ofrece? Claro que sí, cubrimos todo el país, todo Antioquia y mejor dicho, gracias a la Alianza de Indemnizaciones Paz Abogados estamos en presencia de más de 20 ciudades con abogados especializados en todas las áreas y brindándoles integralmente, gracias a la tarjeta preferencial, todo un portafolio de servicios que pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, dan también en Google una mirada a la justicia y allí les aparecen. Vamos a otra llamada telefónica que tenemos. Muy buenos días. Buenos días, doctora, muchísimas gracias. Mi nombre es Cecilia Ortega. Quisiera hacer una preguntita. Mi mamá murió hace 4 años, mi papá nunca pues reconoció que ella era la esposa de él, o sea que todo lo que quedó, la casa y todo lo que quedó a nombre de mi papá. Un hermano mío construyó en el 2º piso y no le pidió permiso a nadie y entonces ya nosotros, los otros 4 hijos que habemos, estamos mirando a ver cómo va a ser lo de la solución de nuestra herencia cuando mi papá nos llegue a faltar, porque él dice que también le corresponde parte de la casa de abajo. ¿Es eso cierto? Porque pero, discúlpame un minutico, ¿él levantó la sucesión? No se ha levantado nada. Perfecto, ahí está el inconveniente. Necesariamente, y muy bueno que ya nos escuches bien para profundizar, necesariamente tu papá en estos momentos está haciendo una posesión legal de la herencia, es decir, no está teniendo en cuenta a los otros herederos, sino que está haciendo su voluntad y se está quedando con los bienes. Necesariamente los herederos deben llevar a cabo el proceso de sucesión, así el papá no quiera, pueden hacerlo por juzgado. Uno solo de los herederos que le otorguen poder al abogado puede llevar a cabo este proceso de sucesión. ¿Por qué? Porque no se puede desconocer a la cónyuge que es tu madre, que ya falleció, no se le puede desconocer el 50% de bienes que le corresponde y que a su vez ustedes los hijos son los herederos. Si él está maniobrando, si él está haciendo posesión y está llevando personas que ustedes no quieren a la propiedad, lo hace porque ustedes no le ponen coto, no le ponen límite. Necesariamente deben levantar la sucesión con un agravante. En la medida en que el tiempo pase, su papá va poseyendo y se va haciendo dueño con el tiempo de estos bienes. Recuerden que existe el proceso de pertenencia. ¿En qué consiste? Consiste en que si yo le doy utilidad a una propiedad por el término de 5 años o de 10 años, puedo acudir a un juzgado a decirle al juez que me dé esa propiedad a mí, porque yo fui el que pagué el impuesto, yo fui el que barrí, el que trapié, el que le hice mejoras, yo fui la persona que hizo el 2º piso o entechó, y de esta manera demuestra que esa persona tiene mucho más interés que los demás y le dan como beneficio la titularidad del bien. Entonces, en este caso, doctor, y mirar esa parte de la voluntad que deben tener los herederos en levantar la sucesión, porque es que es el derecho de ellos y de la mamá que ya falleció. Podemos ser reiterativos por las buenas en este punto. Está demostrado, cada vez se comprueba más, que la ignorancia es costosa, que la desinformación puede resultar muy cara. La falta de orientación, de acompañamiento, de asesoría profesional
calificada y oportuna puede hacer mucho daño. Reiteramos, más que una propaganda o más que simple publicidad, el programa pretende orientar, acompañar, asesorar, educar en principios, en valores, en conocimiento, en la materia específica de los diferentes campos del derecho y, por supuesto, relaciones humanas, conducta humana, calidad humana, comunicación humana. No saber qué hacer y no hacerlo a tiempo equivale a perder. Saber qué hacer, saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo, con quiénes hacerlo y saberlo hacer es ganar. Así que usted tiene todo el derecho. Infórmele a otras personas de su entorno de este programa. Sintonícenos también por la estación de radio todos los sábados. De 9 a 10 de la mañana por Munera Eisman Radio. Que es la estación, ¿cuál es? 790. 790M. Allá y acá buscamos apoyarlos en este tipo de conocimiento para que no pierdan sus derechos. Además nos pueden visitar directamente en el edificio Tequendama en Medellín. La oficina queda ubicada dentro del centro comercial Astoria. Es muy fácil llegar, la accesibilidad está totalmente adecuada para ustedes. Si hay una persona en situación de discapacidad, lo puede hacer. Y también contarles, doctor, que como sabemos que hay imposibilidad de muchas personas movilizarse, pues tenemos nuestro servicio donde vamos directamente a sus propiedades, a sus domicilios y desde allí diagnosticamos cada situación conflictiva o jurídica que necesiten. Eso es una novedad porque el servicio domiciliario de asesoría calificada en el campo del derecho con sus diferentes matices o especialidades es una novedad. Eso no lo hace cualquiera y brindarle encima un servicio de asesoría profesional en el campo de la conducta humana, psicología clínica y acompañamiento del duelo, del luto, de la conciliación, de mejorar la calidad de la comunicación, es una novedad y eso hay que destacarlo. Conviene que la gente apunte y memorice el teléfono de la oficina para su consulta, su evaluación, para su inscripción en el programa de la tarjeta preferencial, para que reciba todo el portafolio de servicios. Conviene repetir una vez más, muchas veces, para que la gente apunte el teléfono, lo tenga, lo comparte y lo aproveche, doctora. Claro que sí, esto es una membresía que le da a usted el derecho de estar asistido por abogado en cualquier situación jurídica que se le presente por 365 días del año, obviamente con posibilidad de renovarlo y con una ventaja especial, el descuento del 50% en cualquier representación jurídica que requiera. Los teléfonos para que se contacten ahora mismo y pidan referencia de la tarjeta son 511-6788 y 513-9045. 511-6788. También en estos momentos pueden pedir la cita para que personalizadamente pues nos cuente su caso, miremos las posibilidades, como el que nos dice la televidente. No le tengan miedo a los costos, estamos generando responsabilidad social y seguramente lo que queremos obviamente es que usted tenga su derecho, que usted no deje perder tantos derechos que tenemos todos los días. ¿Hay un costo por la primera cita, doctora, o hay cortesía para que la gente se informe? ¿Cómo funciona? Claro que sí, es totalmente gratuito para que aprovechen. Entonces, hay que destacarlo. Las personas que ven este programa y que nos escuchan a través de Munera Eisman, pues tienen una ventaja muy especial y es que han tenido un seguimiento a todos estos programas y los tenemos que premiar. Y el premio es que se acerquen a las oficinas totalmente gratis a consultar. Lleven la documentación que crean pertinente, lleven los impuestos prediales si es para hablar sobre sucesión, certificados de libertad, registros de defunción, registros de nacimiento, o allí también les enteramos de todo lo que se requiere, pero no dejen perder los derechos, que son sus derechos y por algo se llaman derechos, se los entregaron para que haga uso de ellos. Entonces es bien importante que lo tengan en cuenta. Vamos a ir a unos cortos comerciales aquí en Una Mirada a la Justicia y ya regresamos con ustedes. Esta zona verde es mi vida, mi área. Me encanta venir aquí a caminar con mi perro y respirar aire puro debajo de los árboles. Y me sorprende ver la cantidad de animalitos que viven acá.
Yo vivo las zonas verdes, las disfruto y las cuido. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Pura vida. ¿Te gustaría que todo fuera así de rápido? Ven, paga en Rapipagos. Yo llevo 15 años en este acopio de taxis y hoy comprendo que también debo cuidar a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. En un caso de riesgo, le metemos carrera de denuncio en el 123 social. Yo ya me comprometí, ¿y vos? Depende de ti, de mí y de todos. Medellín libre de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Alcaldía de Medellín, todos por la vida. En el Centro Comercial Estación IKEA encontrarás tiendas de ropa, accesorios, juguetes, tecnología, agencias de viajes, restaurantes, papelería, institutos de educación, concesionarios de motocicletas y más. Centro Comercial Estación IKEA, más fácil. Continuamos en Una mirada a la justicia para conocer la ley y vivir en sintonía. Ese es nuestro eslogan, doctor, donde ustedes van a conocer muchos temas de derecho y vivir en sintonía es vivir armónicamente, en paz, civilizadamente. Si yo sé que no puedo afectar a una persona de determinada manera, ¿para qué lo hago si sé que voy a tener unas sanciones? Unas sanciones económicas, pueden ser pecuniarias o pueden ser incluso la privación de la libertad. Entonces es el hecho de convivir sanamente con nuestra legislación, con nuestra civilización y saber que mis derechos van hasta donde empiezan el del vecino y el de los demás. Y es muy importante, doctora, conciliar las ideas, porque tanto el derecho como la justicia deben estar en equilibrio. Por el conjunto de derechos entendemos todo el arsenal de normatividad que está supuesto a aceptar, compartir y respetar un individuo en una sociedad. Pero además la justicia, que es aprender a valorar la importancia de lo que los demás tienen por derecho propio, más allá de la normatividad. Es decir, lo que a cada uno corresponde, el respeto por el derecho ajeno, sus libertades, su integridad, su vida y sus posesiones. La justicia es más importante que el solo derecho, pero conciliar justicia y derecho es parte de la civilidad, de la cultura ciudadana, de las buenas formas, tolerancia, convivencia y no violencia, sobre lo cual también estamos trabajando. Y la justicia muchas veces tiene que hacer, o muchas veces no, siempre debe hacer alianzas, porque además de conocer las normas, un abogado o un juez se tiene que valer de otros profesionales que llamamos peritos, personas idóneas en determinadas materias para que nos den la evaluación de algo, de una situación, la evaluación de una propiedad o incluso de un estado físico o médico. Por eso, y en buena hora, doctor Aníbal, pues llega esta alianza con usted, donde no entra siendo un perito de nuestra organización, pero sí un aliado para el conocimiento y para llevar a cabo una cantidad de charlas y cursos que tiene y un diplomado bien especial que queremos mostrarle a todos los televidentes que deseen participar de él. ¿Por qué no nos habla un poco sobre esto? Con todo gusto, en los minutos que quedan del programa podemos decir que uno de los más grandes recursos que Dios le concedió al ser humano es el recurso de la palabra. Y en todas las áreas del conocimiento humano, el derecho y todas las demás, hace falta que el individuo altamente calificado desarrolle técnicas, habilidades y destrezas comunicacionales. Ofrecemos, por tanto, y lo traemos a Colombia, el IPROVEX Educational System of Florida, Sistema Educativo del IPROVEX de la Florida. Este programa, excelencia en la oratoria y la comunicación asertiva. Está dirigida en 7 áreas de especialización. Una de ellas es el campo del derecho, para que todos los juristas en todos los diferentes campos de sus especialidades puedan tomar un diplomado de calidad superior que los forme
y los habilite para desarrollar habilidades comunicacionales de excelencia y también que sean comunicadores asertivos. Sirve para padres de familia, docentes, empresarios, líderes espirituales, líderes políticos, líderes empresariales, gente que maneja el mundo de las relaciones públicas. Aquí formamos motivadores, formamos conferencistas, formamos expositores de la palabra altamente calificados, y simplemente poniéndose en contacto con el teléfono de referencia en la oficina de Una Mirada a la Justicia, estaremos coordinando de manera personalizada con los individuos y con las organizaciones que estén interesados en aprender oratoria de excelencia y comunicación asertiva. Al repasar los números de teléfono y conectarse con nosotros, les damos amplia información, inclusive a domicilio, en su empresa o en su institución, cómo pudieran sacarle provecho a este programa de formación altamente especializado, y en privado pudiéramos formarlos y acreditarlos con un certificado internacional de validación para que estén a la altura de la excelencia comunicacional. Repetimos entonces las líneas telefónicas 511-6788 y 513-9045, porque estamos comprometidos, además de brindar acceso a la justicia, con el crecimiento del ser. Nosotros como abogados pues solucionamos conflictos, pero queremos que estos conflictos no generen más conflictos o ansiedad o inseguridad como lo hacen, que den también un parte de tranquilidad, y yo creo que en buena hora es esta buena alianza que tenemos. Y vamos a recordar que lo que procuramos es formar, educar, orientar. Procuramos de la mejor manera que cada uno de los oyentes y de los televidentes encuentre en esta alianza un plan de capacitación, de entrenamiento, de formación que mejore en última su calidad de vida, porque el derecho y la justicia pueden conciliarse mejorando el estilo de vida de la gente con información, con orientación, con capacitación y acompañamiento altamente especializado, y lo hacemos con todo el corazón. Y recuerden que tenemos este grupo de abogados altamente especializado para que ustedes se contacten con ellos. Búsquennos en el edificio Tequendama, oficina 606. Aquí vamos a estar todos los martes y jueves de 9:30 a 10:30 brindando un tema de su interés, dando a relucir muchas asesorías, muchas situaciones que podemos solucionar incluso desde nuestras casas. Así que estén muy pendientes. También nos pueden buscar en Facebook. Todos estos programas los estamos subiendo para ustedes, para que inviten a otras personas a que los vean y a que nos escuchen también en Munera Eastman todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. El tiempo es muy corto, doctor, y vamos finalizando. No sin antes agradecerle a tantas personas que nos están viendo y a usted por habernos acompañado en este día tan maravilloso. Encantado, y seguiremos en contacto a través de los teléfonos de información para todas las personas que necesiten orientación psicológica altamente especializada en el campo de la psicología clínica, la conducta humana, la conciliación, la consejería de familia, la consejería de pareja, la consejería sexual de las personas y la orientación vocacional, y también todo lo que necesiten en orientación de asertividad comunicacional. Y el próximo jueves entonces nos vemos con un tema también muy especial que a usted que nos está viendo le va a servir mucho. Muchas gracias por participar y nos vemos el próximo jueves. Que tengan un feliz día. Una mirada a la justicia.